ידידות משכנותיך אלוהים. אנחנו שמחים להיות איתך ישוע, אנחנו שמחים להיות פה איתך אדון. תודה לך על הנוכחות של רוח הקודש בקרבנו, תודה שאתה אמרת איפה ששניים או שלושה מתעשים, אתה איתנו היום. תודה לך אדון. תודה לך, איזה טוב להיות איתך אדון ישוע. מה ידידות? מה ידידות? משכנותיך אדוני צבאות. נכספה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני. מה ידידות? מה ידידות? משכנותיך אדוני
כי דמך מטהר ודמך משחרר, אמן. דמך מטהר, דמך משחרר, כן דמך מטהר ודמך משחרר אותי. שבת שלום לכולם, הנה מעולה. שבת שלום, טוב לראות את כולם. כן. אז באמת ברכה להיות כאן, היה ברכה גם להיות בהלל, ואנחנו הולכים לדבר היום על יוחנן פרק י', בעצם החלק שמדבר על הרועה הטוב. אז אפשר כבר להיות שם, ואולי נתחיל בתפילה. אבא שבשמיים, אנחנו מודים לך, אדון, על הזמן עכשיו. מודים לך שהחלנו להתאסף כאן כאחים ואחיות באמונה. ופשוט אני מבקש שתברך את הזמן עכשיו, תברך את המסר, את השיעור עכשיו, שאני אוכל להעביר בצורה טובה את מה שאתה מתכוון, את מי שאתה, ושנוכל באמת להיות קשובים כל אחד לקבל מה שיש לך לתת. בשם ישוע המשיח, אמן. אוקיי, אז יוחנן פרק י' מדבר על הרועה הטוב. כן, פרק 10. והרבה פעמים אני חושב אנחנו חושבים על החלק הזה כאילו שישוע מדבר על גבעות של דשא, אולי באזור הכנרת, לתלמידים שלו. אבל בעצם הרקע של החלק הזה מתחיל כבר בפרק ח', פרק 8, נמשך בפרק 9. בעצם בפרק ח' ישוע והפרושים מגיעים למצב כבר לא נעים ביניהם, ובעצם זה כבר שיא בהתנגדות של הפרושים לישוע. הם לא רוצים לשמוע אותו יותר, הם רוצים להרוג אותו, וישוע אומר להם שהאבא שלהם הוא השטן. עכשיו, אחרי החלק הזה מגיעים לפרק ט', ושם בעצם יש עיוור מלידה שעומד בשער. ישוע, אתם מכירים את הסיפור, שם קצת רוק על הבוץ, על הטיט, שם לו על העיניים, שולח אותו לבריכת השילוח כדי להירפא. והפרושים שומעים על זה, והם לא שמחים לשמוע, במיוחד כי הוא עשה את זה בשבת, ואם מישהו ריפא בשבת, אז כנראה הוא לא מאלוהים. והם כועסים גם על אותו בן אדם. העובדה שאותו בן אדם לא מדבר נגד ישוע, מבחינתם הוא גרוע בדיוק כמוהו. וכתוב בפרק ט' כתוב שהפרושים כבר החליטו לנדות, זאת אומרת להוציא החוצה את כל מי שיודע. Ahora sí, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Por mí. Listo. ¿Te está grabando, no? ¿Todo bien? Sí. Es una bendición juntos el día de hoy, es una bendición estar también en el tiempo de adoración. Nosotros hoy vamos a compartir acerca del libro de Juan, capítulo 10. Padre del cielo, te agradecemos por este tiempo que podemos reunirnos aquí como hermanos y hermanas. Simplemente te pido que bendigas este tiempo que vamos a estar aquí, este mensaje, que lo podamos pasar de un buen espíritu,
y que podamos ver verdaderamente quién eres tú y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en el corazón el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. אוקיי, אז יוחנן פרק י' מדבר על הרועה הטוב. En el libro de Juan, capítulo 10, se habla acerca del buen pastor. פרק 10. En el verso 10, והרבה פעמים אני חושב, אנחנו חושבים על החלק הזה. muchas veces nosotros pensamos sobre esta parte como que Jesús está hablando אולי באזור הכנרת, לתלמידים שלו. en el área de la Galilea con sus discípulos, pero esta parte comienza en el capítulo 8 y en el capítulo 8 y continúa hasta el 9. Y en el 9 se puede ver que Jesús y los fariseos ya no es tan agradable estar entre los fariseos. Y es como una especie de fin, de oposición en cuanto a temas de Yeshua. Ellos no quieren escucharle más a él, ellos quieren matarle a él. Y él les está diciendo que Jesús le está diciendo a ellos que el padre de ellos es Satanás. Luego de toda esta parte, luego de toda esta situación, llegan al 9, que hay una persona que es ciega de nacimiento. Jesús le pone un poco de barro, escupe, lo envía al estanque, decirlo, él es sanado. Y los fariseos escuchan sobre esto y ellos no están contentos de haber escuchado esto, y especialmente porque lo hizo en un día sábado, en un día de reposo. Y si alguien sanaba en Shabbat, es posiblemente que no era de pero la verdad que esa persona no habla en contra de Jesús. Desde el punto de vista de ellos, él es también tan malo como Jesús. En el capítulo 9 está escrito que los fariseos comenzaron a sacar afuera a todos aquellos que confesaron que Jesús es el Mesías. Ellos lo que están haciendo aquí, si la misma persona no se opone a Jesús, o aquella persona que no se opone a Jesús, entonces lo sacan afuera. Y Jesús lo que hace es lo opuesto, él lo recibe hacia adentro. Cuando Jesús escucha que lo sacan afuera, entonces él va y lo encuentra y lo trae a él. En este encuentro entre Yeshua y entre la persona que ahora ya puede ver, también hay personas, entre ellos hay fariseos que pasan entre ellos, y los fariseos también escuchan esta comunicación, y entonces ellos están hablando un poco con Jesús, con los fariseos, y ahora Jesús está hablando acerca del buen pastor. Y esta es la conexión, este es el contexto. El contexto es que están los fariseos por un lado, los discípulos por otro lado, Jesús por otro lado. Esto está sucediendo en Jerusalén, entre las casas. Jesús está hablando acerca del buen pastor. Así que este es el contexto. Y él aquí está trayendo una parábola. Y en esta parábola él está mostrando una especie de oposición entre Jesús y entre el liderazgo religioso del pueblo de aquel tiempo. Así que vamos a leer desde el 1. Y él está hablando acerca del redil. Era el lugar en donde se estaban protegiendo las ovejas. Había una entrada en este redil y había un guardia que protegía la entrada de las ovejas. Y es cierto, a veces había rediles grandes que entre ellas había unas cuantas pastores con varias ovejas. Cada mañana llegaba el pastor y llamaba a sus ovejas en su nombre, y las ovejas escuchaban la voz del pastor y entonces salían afuera siguiendo a su propio pastor. Podíamos haber comenzado a hablar acerca de los 5 versos aquí sobre la parábola en sí.
Jesús mismo está explicando de una manera más clara estos versos, así que vamos a continuar y vamos a leer para que podamos entender mucho más el significado. Vamos a leer desde el 6 al 8. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. En estas dos partes, también en la parábola y también en el significado, Jesús está comenzando justamente con aquellos pastores que no son buenos, con aquellos que no son buenos para las ovejas. Él justamente está hablando con los fariseos, ellos estaban ahí al lado de él. Y él está hablando sobre las mismas personas que entran dentro del redil, pero no por medio de la puerta, sino que se trepan por otro lugar. ¿Y cómo le llama él a ellos? Ladrones y salteadores. Jesús está hablando aquí acerca de los pastores, acerca de los líderes, no está hablando de las ovejas. Es importante prestar atención aquí porque también en las Escrituras, cuando Dios está hablando al pueblo, cuando le está hablando acerca de las cosas que no son buenas, que no están bien, también cuando Jesús está enseñando en el Nuevo Testamento en contra de algunas personas específicas, por lo general, también en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento, por lo general Él pone el dedo en el liderazgo. Así que es bien importante prestar atención porque muchas veces el padre, el pueblo dice que iban a seguir atrás de Jesús, pero los líderes no les gustaba que haya un líder mucho más correcto, que era de parte de Dios, y le habían creado a las personas, no vayan detrás de Dios, no vayan detrás de Jesús. Pero muchas veces la comunicación era para los líderes. Es importante para nosotros hoy, porque debemos recordar nosotros que está el pueblo, también está el liderazgo religioso nuestro. Los líderes necesitarán dar una rendición de cuenta delante de Dios porque ellos están influenciando. Si hay, por ejemplo, un guía ciego que te está guiando, posiblemente él no va a encontrar el camino corto, angosto. Hay que siempre recordar que detrás hay personas, hay líderes que les están llevando a un lugar y que nos puede ayudar a nosotros para poder ver el lugar y entender por qué ellos están en oposición y pueden tomar las cosas buenas de nosotros. ¿Por qué Jesús les está llamando a ellos ladrones y salteadores? Nuevamente, estas personas no entraron por la puerta. Dios no los puso a ellos allí. Ellos entraron por tema de relaciones, dinero, por algún tipo de fuerza, incluso algún tipo de intentar dar dinero para poder entrar. ¿Por qué simplemente no entrar por la puerta? ¿Por qué es tan difícil eso? ¿Cuál era el problema que ellos encontraban? Entrar en la puerta y que decidieron saltear. Entre la diferenciación eterna, aquí Jesús viene para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Él es bueno con nosotros, Él nos quiere bendecir con toda bendición espiritual del cielo, con todo el fruto del Espíritu, con todo lo bueno que hay. No solamente, o no porque sí, Él se llama el buen pastor, desde el verso al 11 al 13.
su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, que ellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Hay aquí 7 declaraciones de Jesús en sí mismo. Nosotros estamos en la número 4. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta. Y ahora Él nos está diciendo, yo soy el buen pastor. Y Jesús aquí está marcando la diferencia entre Él como un buen pastor, como que conoce su gente, y aquel que es asalariado, que no le importa de las ovejas. Hay a veces en la vida que tú debes estar debajo de alguien. Recuerdo en el curso de guía va a haber un profesor y este profesor, y tú esperas que estés bien en el ejército, por ejemplo. Tú entras en tu sección, hay 3 áreas. Y tú vas a estar en una de esas áreas. En cada área hay un sargento diferente. Tú tienes tu sargento que a él bien le importa de sus soldados, que da por de sí mismo. Y está este otro que simplemente no se siente que le importa demasiado sus soldados, solo está ahí para hacer el rol y irse. Y entonces tú esperas estar, que en el próximo año estés con el buen sargento. Así que vean ustedes aquí la diferencia entre el ladrón y el asalariado y entre el buen pastor. Viene para robar, no porque ellos, él está porque lo introdujeron. Y entonces es un problema cuando viene el lobo, entonces él huye y deja las ovejas con el lobo para que aquel haga lo que él quiera. ¿Por qué? Porque no le importa verdaderamente las ovejas, son de él. En verdad está preocupado por sus ovejas. Ellas conocen su voz y él les conoce a él. 7 veces aparece la palabra conocer. Él conoce a cada uno. Él conoce nuestros nombres. Él conoce a Simón. Incluso lo dio un nuevo nombre, Caifás. ¿Recuerdan Zaqueo en el árbol? Él la llamó por su nombre. Cuando le llamó a María, también en el jardín, ella identificó su nombre. Y él se ocupa y se preocupa por cada uno de sus ovejas. Él va adelante de ellos, él les muestra el camino, él les lidera a un buen lugar. Él también conoce al Padre. En el verso 15, ¿sí? Cuán bueno es ser guiado por alguien que está cerca del Padre y que el Padre le conoce a él. Y lo más increíble es que nuevamente el ladrón viene para... El ladrón se trepa por el costado, el buen pastor entra por la puerta. El ladrón viene para robar, para destruir, el buen pastor viene para salvar y para dar vida. El asalariado no le importa de las ovejas. El buen pastor se ocupa por las ovejas y él está ahí porque las ama. Cuando el peligro llega, el asalariado se va, pero el buen pastor protege. Cuando el asalariado viene, él se roba las ovejas. Pero cuando el buen pastor está,
nadie le puede robar a él nada. Cuando viene el lobo, nadie le puede robar a él nada. Y él nos unifica. No hay muchas cosas más grandes e increíbles que entre todas estas opciones nosotros fuimos bendecidos por gracia de estar en el redil que pertenece al buen pastor. Hay muchísimos pastores y salteadores que se trepan en los costados ahí asalariados, pero pastor bueno hay solo uno y nosotros fuimos privilegiados en tenerlo a él. Yo imagino que no hay aquí pastores entre nosotros, pastores de ovejas, de animales, de verdad. Yo no pude ver ahí un pastor protegiendo una oveja. Pero por lo general puedo imaginar que cuando hay un redil que están debajo de un asalariado, las ovejas quizás andan haciendo lo que ellas quieren, todas sucias. Algunas pueden estar dolidas de mordidas de lobos, delgadas. Y quizás otro redil que está con un buen pastor, ovejas que corren sobre un buen césped, bien, contentas, que sienten seguridad, protegidas. Ustedes saben el libro de los Salmos, capítulo 23, el conocido. Tú tienes que leerlo como que si tú fueses una oveja que está diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en pastos, hay una parte de seguridad. Él está dando seguridad. Dios sabe darnos cuáles son nuestras necesidades. Así que no es simplemente pasarlo por alto. Estamos bien agradecidos porque esta va a ser la verdad del buen pastor. Nosotros, es la realidad nuestra hoy. Desde el punto de vista espiritual, nosotros podemos confiar en el Señor. Y es importante recordar que si Él es nuestro pastor, Él nos conoce por su nombre, Él se preocupa por nosotros, Él da su vida por nosotros para que tengamos abundancia. Jesús estuvo hablando aquí acerca del redil del pueblo de Israel. Que dentro de este redil hay un rebaño que le conoce a Él y un rebaño que no le conoce a Él, o los fariseos que estaban frente a Él, pero hay otro redil que le está hablando de ellos, y es los gentiles. Presten atención que Él está hablando aquí de los gentiles. En el verso 16 dice que ellos van a escuchar su voz. Está hablando en el tiempo futuro. Dice, oirán, algo que no había sucedido al momento. En el futuro muy cercano también las naciones gentiles escucharán su voz y habrá un rebaño y un pastor. Como por ejemplo aquí en la congregación, judíos, no judíos, en un mismo rebaño bajo un solo pastor. En relación al redil del pueblo de Israel, nosotros estamos hablando aquí del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel ya hace tiempo había salido del exilio, parte había retornado, pero si Dios terminó con el pueblo de Israel, entonces ¿por qué 12 de los 12 discípulos de Jesús eran judíos? ¿Por qué Él les está diciendo: no vayan al camino de los gentiles, no entren en la ciudad de los samaritanos, sino vayan a al redil de los hijos de Israel? Eso está escrito en el libro de Mateo, capítulo 10. Así que es importante que Dios no se olvidó de su pueblo, que le conocía de antemano, pero agregado a esto, Él también quiso introducir el resto de las naciones también dentro del mismo redil. El verso 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
Desde el punto de vista humano, הוצא להורג, נצלב. Jesús fue crucificado. מנקודת מבט אלוהית, Desde el punto de vista de ישוע Dios, נתן את החיים שלו מרצון. Jesús dio su vida por חשוב voluntad. לזכור, זה לא שישוע הגיע Y es לעולם. importante recordar, no es que Jesús llegó a este mundo, no, qué error, que lo que está sucediendo aquí no fue así. אם ישוע לא היה בוחר לתת את החיים שלו עבורנו, Si Jesús no hubiese decidido entregar su vida, nadie le podía tocar a él. Nadie puede tomar la autoridad de Jesús, e incluso si lo hubiesen querido, pero Jesús eligió ser usado como buen pastor y utilizar la autoridad que Dios le había dado, porque le está diciendo, ¿por qué yo me estoy dando en favor de el redil? Porque Él nos amó a nosotros. Luego que Él dio su vida, Él utilizó de la misma autoridad que se levanta de la resurrección para tomar nuevamente su vida. En la resurrección de Jesús, también el Padre, también el Hijo, ellos ambos tomaron parte en la resurrección de Jesús. En el 19 al 21, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, ¿qué sucede con una parte de gente que se oponen a Jesús y otra gente sí cree en Él? Vamos a leer del 22 al 27 y vamos a entender. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy. ¿Por qué entonces los fariseos se opusieron a él? La respuesta de Jesús es porque ustedes no son mis ovejas. En el capítulo 8, entre el 42 al 47, Dios le está diciendo, si Dios hubiese sido su padre, los fariseos le hubiesen creído en él, pero ¿por qué no le creían? Porque no podían escuchar su palabra. Él les está diciendo que su padre no es Dios, sino que es Satanás. Y debido a que Satanás es mentiroso, ellos no podían entender las palabras de verdad de Jesús. Si Jesús les estaba diciendo mentiras, entonces ellos podían haber creído. Pero debido a que le está hablando verdad, ellos no podían entender. Ellos no entienden lo que él dice aquí en el verso 24. Dice, cuando le preguntas si tú eres el Mesías, él les dice, después de todo lo que vieron y lo que dice, aún no entienden. Pero las ovejas que son de Jesús sí escuchan su palabra y sí le conocen. Es prohibido para nosotros olvidar. Hay personas que son del rebaño de Jesús y hay personas que no son del rebaño de Jesús. Nosotros no podemos definir quién sí y quién no, simplemente tenemos que evangelizar, llevar el mensaje. Es bien importante contarles a los demás acerca del buen pastor. Vean a Jesús como Él les describe a ellos.
Pero se está diciendo, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los no creyentes. Los no creyentes son como personas, ovejas perdidas, que están lejos del rebaño, que buscan un buen pastor que les guíe, que les pongan en un lugar seguro. Piensen sobre eso. Piensen cuando una oveja se perdió, no tiene muchas oportunidades, pero si solo escucha una vez esta voz de su pastor, qué bendición tendrá. Es una gran diferencia entre la perdición y volver al rebaño y ser salvo. Por eso Pablo está escribiéndonos a nosotros. ¿Cómo oirán si no hay quien les hable? Entonces podemos pensar que hay muchísimas ovejas en el mundo que si solo escuchan su voz, entonces creerán. Por lo tanto, es bien importante que cuando tenemos una oportunidad de contarles a los demás acerca de nuestro buen pastor, para que ellos también puedan recordar y estar en el rebaño, en su redil. Versos 28 al 30. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Cuánta seguridad tenemos nosotros en el redil del buen pastor? No solamente que nos da vida eterna, sino que ninguno puede ser arrebatado, nadie lo puede arrebatar de las manos de él. Alguien que se siente bien seguro y que dice, no, siempre el pastor está conmigo, no importa dónde yo vaya. En la palabra de Dios hay bastantes alertas para que estar siempre pendientes y cuidando lo que el Señor nos dio. En la primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, estén alertas, estén despiertos, porque el demonio anda como un devorador rugiente. Pero por otro lado, lado, quien siente temor puede llegar a sentir que está perdiendo su lugar. En esto que leímos dice que nadie se lo arrebatará de su mano. De verdad hay que animarles. En esta relación entre el Padre y el Hijo se puede ver incluso en las Escrituras la relación de los pastores. En el libro de Salmos, capítulo 100, verso 3, dice reconocer porque Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y también Él está dando otra oportunidad, otra promesa, que yo les voy a dar a ellos. Les está diciendo el buen pastor. Él está hablando como el buen pastor que va a ser para ellos. Él está diciendo que tenemos a Dios como el buen pastor, que está dando a Hijo como buen pastor, quien es Yeshua. De verdad, cuán alegría nos da a nosotros saber que Él es el buen pastor.
Y también cuánto nos tiene que impulsar a nosotros contarles a los demás que ellos también serán privilegiados de estar debajo del buen pastor. Es una causa de alegría y es una causa de seguridad, porque nosotros ya en esta parte de la vida recibimos una vida abundante en Jesús y también en la eternidad, como Él nos prometió, vivir dentro de su redil. Así que vamos a orar y agradecerle al Padre del Cielo. Te damos gracias, Jesús, porque recibimos el buen pastor, que nosotros estamos en su rebaño, en su redil. De verdad, Señor, esto no es simplemente como para pasarlo por alto. Danos seguridad de que nosotros estamos en ti, que tú nos guías, que tú te ocupas y que tú nos ayudas a nosotros y nos das oportunidades para contarles a otros acerca del buen pastor, que ellos también puedan entrar y que puedan estar en tu redil, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Kadosh. אשר תשוב קדוש. נשיר את זה קדוש, נסכים ביחד, רק הוא קדוש, הללויה.
Hashem, Hashem.